El fútbol llegó a Gran Bretaña durante la conquista romana, donde se perfeccionaron las reglas del juego. Los ingleses tenían como objetivo difundir este deporte por todo el país y por todo el mundo. Es por eso que la revolución industrial juega un papel importante creando el ferrocarril y otros transportes que contribuyeron a promover este deporte. El fenómeno del fútbol empezó a crecer no solo en Gran Bretaña, sino también en toda Europa Occidental y América del Sur, siendo este uno de los fenómenos sociales y culturales más influyentes de la historia. El fútbol llegó a Latinoamérica a mediados del siglo XIX con los inmigrantes y comerciantes ingleses, y gracias a la sencillez de sus reglas, este deporte se difundió rápidamente convirtiéndose en el deporte favorito de los habitantes de las ciudades y puertos latinoamericanos. Los partidos locales empezaron a congregar aficionados y se inició la profesionalización del deporte. Se fundaron nuevos clubes y comenzaron a prepararse las selecciones nacionales. Se fundaron los grandes clubes populares latinoamericanos. En Brasil, Flamenco y Fluminense. Y en Argentina, Boca Juniors y River Plate. La primera oportunidad de los latinoamericanos de demostrar su maestría en el deporte se dio en las Olimpiadas de París en 1924, donde triunfó Uruguay. En estas Olimpiadas, Uruguay fue a Europa a demostrar una forma de jugar novedosa. Uruguay le ganó a Yugoslavia 7-0 por su increíble forma de jugar con los pases cortos. Este partido es considerado uno de los más influyentes para el fútbol europeo. Uruguay se mantuvo como el mejor equipo del mundo hasta los años 50. Argentina estuvo ausente porque en 1934 perdieron la final con Checoslovaquia, y el resentimiento por haber perdido fue el principal factor que motivó la actitud aislacionista de Argentina desde 1934 en adelante. Sin embargo, cuando Perón llegó al gobierno, quiso hacer prosperar el fútbol y estimular este interés por el deporte. En los años 50, el fútbol se había convertido en los años dorados del fútbol argentino. El regreso de Argentina al campeonato mundial fue una gran decepción, ya que perdieron con Alemania Federal. El fútbol europeo era muy diferente al sudamericano, pues Argentina perdió porque no sabía cómo marcar a los jugadores. Desde ese entonces el fútbol argentino sufrió una agresión cultural, pero para bien, empezaron a prepararse de una manera mucho más estricta. En el Campeonato Mundial de 1962, el club Santos puso a los clubes sudamericanos en el mapa. En los años 60 fue cuando comenzó la era de oro brasileña, quienes fueron campeones mundiales en los años 1958, 1962 y 1970. En este periodo destacó la figura de Pelé, quien es considerado el mejor jugador de todos los tiempos. En los años 70 y 80, la selección de Argentina logró las Copas Mundiales de 1978 y 1986. En esta última edición, su figura más destacada fue Diego Armando Maradona. Sin embargo, ya desde 1968 aproximadamente, el fútbol empezaba a tornarse demasiado competitivo, pasando a ser una competencia mundial. Es por eso que actualmente muchas personas se preguntan si el fútbol es un factor de violencia. En la década de 1980, con la crisis económica e institucional, en los estados latinoamericanos fue creciendo un tipo de violencia muy particular, las barras bravas. Los medios de comunicación, inclusive el Estado, atribuyen la violencia de las barras bravas a la euforia que produce el fútbol y al consumo de alcohol y drogas. Sin embargo, muchos especialistas concuerdan en que, en realidad, la violencia es producida por la frustración y la acumulación de tensiones sociales que logran su desfogue en las barras bravas. Los sociólogos dicen que para explicar la violencia en estas sociedades pobres, suele recurrirse a la crisis económica o a la existencia de una cultura de la violencia propia de esta sociedad. Pero la violencia es un rasgo general de las sociedades pobres y ricas. La violencia de las barras bravas futbolísticas apareció originalmente en los países europeos, en especial los hooligans británicos. Esta violencia vandálica no fue una respuesta a la pobreza, sino a la frustración.